Hola muchachos, esto no es ciencia ficción, sino que es una realidad que las Fuerzas Armadas chilenas, especialmente la FACH, tiene que llegar a un momento de preguntarse del reemplazo de los cazas F-5. ¿Cuánto le costaría a la Fuerza Aérea de Chile poder reemplazar este tipo de cazas? Esto es un hecho, no es una ciencia ficción, sino que es una realidad que esto debería suceder por allá al año 2030. Por lo menos así ha sido el comunicado oficial de la Fuerza Aérea Chile de dar de baja sus casas. Hay varias tesis, entre ellos enviar algunos F-16 MLU, lo más antiguo, porque hay que recordar que hay dos lotes en esa línea, enviarlo al sur y reforzar con otro tipo de casa la zona norte. Son tesis. A mí me llama profundamente la atención de que Santiago no tenga aviones de combate, cosa que debiera tener, Concepción también. Ustedes me pueden decir, no, es que por el programa, por la capacidad que tiene Chile hoy día puede abarcar eso, pero ¿sabe cuánto se demora un caza F-16 volar del norte de Chile a Santiago? Mínimo una hora, como mínimo. Entonces, las capacidades estratégicas de un caza de superioridad aérea haría la diferencia. Y voy a hablar respecto a eso, voy a hablar cuánto le costaría a Chile el reemplazo de los F-5. ¿Ya? El F-5 podría, que actualmente Chile opera los F-16, que podría ser una opción, seguir en la misma línea, una versión económica, ya tiene la parte logística y tiene la parte los hangares, que sería bastante interesante y que bajaría de cierta forma el costo, por ejemplo, de un caza Block 70, que a algunos países le puede costar, como Colombia, por ejemplo, más de 260 millones de dólares por aparato. A Perú se lo están ofreciendo entre 120 y 130 millones. A Chile le costaría mucho menos, porque Chile tiene la plataforma. Estaríamos hablando de Block 70, estos son fuentes reales, y a Chile le saldría aproximadamente un costo adicional de un Block 70 o 72, aproximadamente entre 84, 86 millones por aparato. ¿Ya? Mucho más económico. ¿Por qué? Miran ustedes. Bueno, porque Chile tiene la plataforma, que eso abarata mucho los costos. Chile invirtió en una plataforma, hoy día no necesita invertir en eso. Ahora, podría ir a unidades de cierta forma usadas, que tengan aproximadamente un 30, un 40% de uso, difícil lo veo encontrar, pero bueno, está dentro de las opciones, o comprar casas usados y hacerle una actualización, que podría variar de un costo de entre 60 y 80 millones de dólares por unidad, dependiendo, sin contar de costos adicionales, ya, armamento, cosas así. O la otra opción sería una opción barata, económica, como el Casa Gripen EF, que se ha ofrecido a Chile, no es la segunda vez. Yo cuando se compraron los casas F-16 Chile, cuando se hizo la licitación para los casas de compra en Chile, se habló y yo me conocí el casa de la empresa SAP, el CD, de cierta forma, que es un casa que venía sin abastecimiento o sonda de abastecimiento en el aire, pero estaba dentro de la opción que podía hacer. ¿Ya? Hoy día se ofreció a Chile un formato anterior actualizado, y esto es del año 2016, también sería una opción viable que le costaría entre 85 y 100 millones de dólares por unidades nuevas. ¿Ya? Y ahí habría que ver el tema de la plataforma, agregar otras cositas. La diferencia es que le podíamos, incluso a este caso, le podríamos agregar el sistema de misiles Meteor, que tiene un alcance muy interesante y que es un caza de cierta forma que daría ventajas a la plataforma que ya tiene actualmente. El otro, que difícil lo veo, aunque Chile también trabajó en ese mismo concepto, especialmente con los cazas Mirage. La oferta podría ser también de Rafale, una opción de alto rendimiento, pero muy costosa. Se utiliza en varios países europeos y es una opción de quinta generación ligera. ¿Ya? El costo estimado entre 100 y 130 millones de dólares por unidades, que podría subir hasta 200 millones, porque nosotros no tenemos esa plataforma. Tenéis que meterle al bicho armamento, tecnología y sistema de última generación, que ese casa lo puede soportar. Entonces ahí te va para arriba el costo. ¿Ya? El otro, que siempre se ha hablado, que es el Aerofighter. Me río solo porque ya, no tiene mucho sentido, pero bueno. Es una opción avanzada
pero el costo inicial es elevado. O sea, la parte operativa, el tema de dónde partimos, cómo partimos, hay que tener una plataforma distinta. El costo estimado va de los 120 a los 150 millones de dólares por unidades. ¿Ya? Es un casa bueno, pero estamos hablando del último casa, no estamos hablando en el Trans 1 ni el 2, sino que del último. Incluso se había visto la posibilidad del Trans 3 para la Fuerza Aérea de Chile, dándole una ventaja, y recordemos que es un competidor directo con el caza Rafale. Otra de las opciones, especialmente sería saltar directamente a un caza de quinta generación y hacer ese tránsito de enviar algunos cazas F-16 MLU más antiguo, dejar los Block 50 en la zona norte y reforzar de cierta forma con un caza de quinta generación. Costo, partimos, depende del paquete, de los 80 millones hasta los 120 millones de dólares por unidad. Varía dependiendo la versión o el acuerdo multilateral. Ya, para que ustedes se den cuenta. ¿Cuánto nos costaría eso? ¿Qué va a pasar? Ya, es una realidad. No, porque si tú das de baja los F5, tú no puedes dejar ese espacio solo. Tú no puedes decir, sabe que ya la FACH va a mandar MLU a esa zona, va a dejar algunos MLU más modernos que tengan menos hora de vuelo en la zona norte junto a los Block 50, y si no lo reemplazas, ¿qué pasa? Vamos a quedarnos con menos casas, según el general Rojas. El ideal de Chile son entre 80 y 90 casas. No lo digo yo, hay un PDF, un documento oficial de aquello. Los costos adicionales, por ejemplo, adaptarse a una infraestructura, hangares, pistas, sistema de mantenimiento, que hay que tenerlo en cuenta si, por ejemplo, se compra el Rafale o se compra el Aerofighter o se compra el Gripen o el F-35, ya es distinto porque son muy parecidos a la línea del F-16. En esas cosas, añadir esas cositas pequeñas, que no son pequeñas, pero bueno, hay que hacerlo, tendría un costo entre 100 y 500 millones de dólares dependiendo del modelo. Eso sería agregar a la compra del caza. Además, hay que agregar otra cosa, el entrenamiento de los pilotos. Personal de mantenimiento podría costar decenas de millones de dólares adicionales. Ya, por ejemplo, no es lo mismo. Por eso el tránsito pareciera natural de un F-16 a un caza de quinta generación. Imagínense comprar un Rafale o comprar un Aerofighter, tú tienes que capacitarlo desde cero. El soporte logístico, contrato de soporte, piezas, repuestos, simuladores, presenta un costo adicionales. ¿Cuánto se estimaría? Mire, datos. El reemplazo completo para 10 a 15 casas, que era originalmente los que habían operativos en Chile de los F5, podría tener un costo entre 1.000 y 2.000 millones de dólares dependiendo del modelo. Los acuerdos de negociación, por ejemplo, con el país que le va a vender este tipo de casa. Chile actualmente, si optara por el F-16 usado, el costo sería más o menos alrededor de 700 y 900 millones de dólares por 10 o 15 casas, ya, para que ustedes sepan. Eso sería aproximado. ¿Ya? Si selecciona el caza, por ejemplo, como el caza Gripen o Rafale, estamos hablando de 10 o 15, el costo podría tener aproximadamente entre 1.500 millones de dólares. En ese tipo de casa, de cierta forma, especialmente teniendo en cuenta el valor de esos tipos de casa. Eso saldría aproximadamente el costo que superaría los 1.500 millones de dólares, o sea el Gripen o sea el Rafale, ¿ya? Teniendo en cuenta que podría ser una opción, eso tiene que tenerlo muy claro la Fuerza Aérea de Chile. Ahora, hay que agregarle, por ejemplo, a ambos casas, hay que agregarle todo lo que significa, por ejemplo, lo adicional. ¿Ya? Nosotros no tenemos un sistema, unos hangares adecuados para ese tipo de casa, no tenemos un soporte técnico, entonces varía de cierta forma en ese concepto. Ahora, si tuviéramos que comprar, chiquillos, el caza F-35, que te da una superioridad aérea brutal,
¿cuánto nos costaría? ¿Ya? Y aquí se lo voy a dar. Por ejemplo, el F-35 varía según la versión o el contrato o la negociación, como ustedes quieran llamarle. La versión 35A, que es de pista, que a nosotros nos conviene, va por unidades, entre 80 y 90 millones de dólares por unidades. ¿Ya? La versión B, por ejemplo, tiene el despegue corto de aterrizaje vertical entre 110 y 120 millones de dólares. ¿Podría ser una opción? También podría ser una opción. ¿Por qué se lo digo? Porque podrías hacer volar este caza en cualquier tipo de pista, hacerlo aterrizar en cualquier, incluso podría apoyarlo más rápido, por ejemplo, logísticamente a la Armada, en caso, por ejemplo, en la isla o partes como que no hay pistas de aterrizajes, podrías usarlo como vuelo vertical fácilmente. La versión C, nosotros no tenemos portaaviones, pero se lo doy igual, vale entre 110 y 115 millones por unidad. ¿Cuánto nos salen 10 F-16, perdón, F-35 formato A? Aproximadamente entre 800 y 900 millones de dólares. Por 15 aviones, 1.200 a 1.350 millones de dólares, sin contar el armamento y esas cosas. O sea, estaría bordeando alrededor de los 2.000 millones de dólares aproximadamente. Si uno lo mira, es bueno. Hay un salto de 1 a 10 a quinta generación. Y yo creo que por ahí va la cosa. Ahora, si nosotros tuviéramos que comprar, por ejemplo, bueno, y ahí ya los costos adicionales, por ejemplo, como le dije anteriormente, nosotros tenemos la plataforma, tenemos los pilotos preparados para del F-16 que podría ser un tránsito así muy rápido para el tema de los cazas de quinta generación. Adicionalmente, podría gastar entre 100 y 500 millones de dólares dependiendo de lo que quiera incorporar. Y también los plazos, soporte técnico, repuesto, actualización de software, que podría ser entre 200 y 400 millones de dólares el paquete. ¿Ya? Más el entrenamiento de los pilotos, que hay que entrenarlos, que es una realidad, entre 50 y 100 millones de dólares, y todo lo que sea armamento, que podría ser básicamente, por ejemplo, como misiles aire-aire, AMRAAM, bombas guiadas, JDAM, equipos de flota inicial, podría sumar entre 100 y 300 millones de dólares. El F-35 es caro de operar, un costo de vuelo estimado entre 35 y 35 mil dólares a 40 mil dólares por hora, y es así. Esto puede afectar el presupuesto operativo a largo plazo de la FACH, que sería uno de los problemas, pero te da una capacidad increíble. ¿Cuánto nos sale? Y aquí es interesante saber el precio total del paquete del F-35 año 2024. Estos datos yo creo que no se lo ha dado nadie. Por ejemplo, por 10 aviones F-35, el precio salta de 1.500 a 2.000 millones de dólares por 10 casas completo. Si yo compro 15, me sale entre 2.000 a 2.800 millones de dólares completo. Esos son los valores que debería salirte ahora 2024 los casas. Ahora el 2030 a lo mejor va a salir mucho más caro, pero eso es lo que debería considerarse, y esto sería a través de la famosa FMS o ventas militares internacionales, que debe ser aprobado por los Estados Unidos. Ya, palabra simple y sencilla. ¿Cuánto nos saldría, por ejemplo, ser parte de este consorcio europeo? Espero que no saque de largo el video, el consorcio europeo de comprar de cierta forma casas, por ejemplo, como la Eurofighter. La versión o la configuración, la versión Trans tercero, partamos de ahí, fluctúa entre 120 y 150 millones de dólares por unidades, dependiendo también del paquete y la actualización electrónica. Por ejemplo, por 10 aviones Aerofighter nos va a costar entre 1.200 a 1.500 millones de dólares. Es más caro, chiquillos, que el caza de quinta generación. Raro, pero es así. Los 15 aviones entre 1.800 a 2.250 millones de dólares. Usted mira, ¿cómo sabe todo eso? Bueno, porque aquí en la pantalla tengo los precios y los valores y las estimaciones aproximadas de cada uno de estos tipos de precios. Ya, se lo voy a, no sé, a ver, se lo voy a girar para que se den cuenta, mire, vale, porque es súper interesante que también se den cuenta de la información, mire, ahí está. ¿Ve? Ahí uno puede ver, mire, costo por unidad, Aerofighter, formato, Trans tercero, la más moderna, 120, 150 millones de dólares, 10 aviones, ahí está, 1.200, 1.500 millones de dólares. Y si yo subo hacia arriba,
lo que le estaba comentando sobre el tema de los F-35, ahí también lo podemos ver. Así estoy haciendo mis guiones. ¿Ven? 10 unidades, 15 unidades. Formato A, de 10 aviones, es el monto. De 15 aviones, ese es el monto. Y aquí sale la parte de cuánto, por ejemplo, te sale el costo estimado de hora de vuelo. 35, 40 mil dólares. ¿Esto podría afectar al operativo de las Fuerzas Básicas? Por supuesto que sí. ¿Por qué eso lo muestro? Para que se den cuenta de que la información que le estoy dando es real. ¿Ya? De esa forma funciona el tema de las compras, especialmente de los cazas. Ahora, hay que agregarle, por ejemplo, al caza Aerofighter las partes adicionales que nosotros no tenemos, como la parte logística, soporte, almacenamiento entre 100 y 400 millones de dólares, además de la parte logística y repuesto, entre 300 y 500 millones de dólares, con una flota entre 10 y 15 casas. ¿Ya? Ahora, el entrenamiento, 50 a 100 millones, y aquí tú le puedes agregar, por ejemplo, los misiles, también se los voy a mostrar, el Aerofighter, a diferencia de otros casos. Por ejemplo, mire, el Aerofighter puede utilizar armamento avanzado como misiles aire-aire, Meteor, AIM-120, ahí está, AMRAAM, bombas guiadas y POD, designación de láser. Costo inicial para adquirir una flota puede ser entre 150 y 300 millones de dólares. Pero se le puede incluir eso, pues chiquillos, el misil Meteor, que es superior a la AIM-120 en los formatos C7 y C8. ¿Ya? Y aquí sube. El Aerofighter tiene un costo de operación estimada entre 20.000 y 25.000 horas, a diferencia de un F-16, chiquillos, que hoy día se mueve entre los 12.000, 10.000 dólares la hora de vuelo. ¿Ya? Y aquí uno puede ver, de cierta forma, el costo aproximado, lo voy a marcar acá, aproximado, de entre 10 y 15 Aerofighters serían por 10, 1.700, por 2.300 millones de dólares completos. ¿Ya? De 15 aviones, entre 2.500 a 3.200 por aparato. ¿Ya? Así son datos reales. Aquí no estoy inventando cosas. Ahora, las ventajas o las desventajas. Tener un Aerofighter es un caza de superioridad aérea. Eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Y está diseñado para misiones aire-aire, aire-tierra, con una avanzada suite de sensores y aviónica, que le daría una ventaja brutal a Chile respecto a eso. En comparaciones, incluso si Perú comprara los Rafales, son muy similares. Hay una cosa muy pequeñita que es básicamente la altura y que en ese mismo concepto. Que ahí incluso pueden revisar un video del canal que yo hago la explicación de aquello mismo. También en eso mismo sería superior al F-16 de la Argentina. Una, porque te lo puede incluir misiles de largo alcance hasta 200 kilómetros como el sistema Meteor, que incluso lo va a incorporar la empresa CAI. Y el otro, el tema de flexibilidad operativa. Capacidad avanzada del Aerofighter sería, por ejemplo, el caza, el F-35, que puede integrar armamento europeo, cosa que es una ventaja, lo que da mayor independencia en comparaciones con opciones como el F-35, el Aerofighter. ¿Ya? Relación costo y beneficio, aunque es más caro que el F-16 o el Gripen, el Typhoon tiene un buen equilibrio entre capacidad costo operativo. ¿Vale la pena? Sí. En resumidas cuentas, sí. En la región no hay ningún país que opere el Aerofighter, por lo que Chile sería un pionero en la región con posibles desafíos logísticos iniciales. También la adquisición fortalece los lazos con Europa, en particularmente países como Alemania, Italia, Reino Unido, fabricantes que operan principalmente este tipo de caza. Va a ser sostenible a largo plazo. Los costos de mantenimiento del Typhoon son lo que podría impactar en el presupuesto de Chile, ¿ya? Teniendo en cuenta eso. Eso es lo que sale aproximadamente reemplazar un F-5 de Chile. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál les gusta a ustedes? Dejen su comentario porque los leo.